Bueno, muchas gracias, Maggie. En realidad, tal cual como vos dijiste, hoy vamos a hablar del general Juan Domingo Perón. El general Juan Domingo Perón en realidad fue una persona que actuó en la política argentina, fue una persona muy importante, yo creo que amado por muchos, odiado por otros muchos, pero en realidad creo que no pasó desapercibido. Fue una persona que trascendió y evidentemente que se generó un antes y un después en la política del general Perón. Como todos saben, Perón gobernó 3 veces, fue electo 3 veces presidente de la Nación, del año 1946 hasta el 52. En el 52 es reelecto hasta el 55, que es derrocado por un golpe de Estado. Y en el 73, hasta su muerte, realiza su tercer presidencia. En realidad la salud del general Perón, que es lo que hoy nos convoca un poco, es hablar de ella, sobre todo en los últimos tiempos de su vida, ya que en los primeros tiempos él no tenía muchas enfermedades que trascendiesen o que se hayan trascendido en cuanto a su historia. Cuando el general Perón vuelve en el 73, él ya volvió enfermo. La CIA de los Estados Unidos, cuando es electo presidente, ya sabía que el general Perón tenía problemas cardíacos y que en realidad su vida tenía un límite que no iba a superar 1 año a 1 año y medio aproximadamente. En realidad era una persona que cuando vino tuvo una gran posibilidad, la posibilidad de pacificar el país, de ordenarlo, situaciones que realmente no las pudo llevar a cabo. La Argentina yo creo que perdió una oportunidad en ese momento, ya que cuando vino el país estaba muy dividido entre las alas derechas y las alas izquierdas del mismo peronismo, a tal punto que lo podemos notar en algunos de sus discursos. Todos recordarán, por ejemplo, aquel famoso discurso el 1 de mayo, que fue el Día del Trabajador, en donde él en Plaza de Mayo expulsa a los montoneros de la plaza. Y también tenemos que recordar que en ese momento, ese 1 de mayo, Perón sufre una isquemia cardíaca, es decir, un infarto ese día. Por supuesto que su salud de ahí en adelante también se fue disminuyendo, fue haciéndose cada vez más frágil. Él tenía 2 médicos muy buenos en cardiología en la Argentina, que era el doctor Cosio y el doctor Tayana. Ellos obviamente mantenían cierto secreto profesional en esta situación, pero con el tiempo el doctor Tayana, que sacó un libro, comentó que su salud, sobre todo su salud física, era muy frágil. Una de las primeras situaciones que nosotros podemos llegar a ver, si vemos la primer placa que hemos traído, acá tenemos una arterioesclerosis periférica, que era uno de las enfermedades que Perón tenía. Una arterioesclerosis periférica, para que se entienda, esta es una arteria, imagínensela, una arteria de los miembros inferiores, es decir, de las piernas. Esta es una arteria normal en donde la sangre corre libremente como si fuese un tubo, y acá se llama arteria estrechada por una placa, es decir, se puede condensar mucha grasa, colesterol, y entonces el flujo sanguíneo se hace mucho más difícil. Perón en ese momento, estamos hablando después del 1 de mayo, por ejemplo, ya tenía grandes problemas para caminar, le generaba mucho dolor, muchos adormecimientos en las piernas, y por supuesto que tenía lo que muchas veces llamamos claudicación intermitente, que es decir, caminaba 200, 300 metros y tenía que parar por el fuerte dolor que le generaba debido a la circulación en las piernas. Hasta tenía mucha disnea cuando subía las escaleras, es decir, su estado era bastante frágil. El 12 de junio tiene su último discurso, que normalmente se despide. Él ya sabía que su muerte estaba muy cercana, a tal punto que en una de las partes de su discurso utiliza esta frase que también muchos la recordarán, que dice: llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es la voz del pueblo argentino. Evidentemente que con esa expresión él se estaba despidiendo. Esto fue el 18 de junio. En ese momento él vuelve a tener otra falla cardíaca, sobre todo cardiovascular, y de ahí en adelante también su físico declina. El 28 de junio, 3 días antes de su muerte, tiene una descompostura muy grande, tiene lo que se llama un
edema de pulmón. Si vamos a ver en la siguiente placa, vamos a ver lo que es un edema de pulmón. En realidad este es un pulmón normal. Acá tenemos la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. La parte más chiquitita, más última, se llaman alvéolos, que es donde se produce el cambio de oxígeno y el contacto entre la parte circulatoria y la parte respiratoria. Y un edema de pulmón es cuando estos alvéolos se llenan de líquido, o sea, se llenan de agua, llamémosle, con lo cual se le dificulta mucho la respiración, se le genera mucha taquicardia y el paciente tiene grandes dificultades inclusive para la sobrevivencia. Eso se generó, ese edema de pulmón se genera en Perón por una falla cardíaca. La falla cardíaca era una insuficiencia cardíaca congestiva, se llama, es decir, el corazón latía pero no tiraba la suficiente cantidad de sangre hacia adelante, entonces se producía una congestión hacia atrás, y al producirse una congestión hacia atrás, el que se llenaba de agua, o sea de líquido, era el pulmón. Eso se produce el 28 de junio, en estos 2 o 3 días él estuvo una descompostura muy grande, a tal punto que entró en un estado de estupor muy grande. Al día siguiente logra despertar y después vuelve nuevamente a tener un estado estuporoso, que el 1 de julio a las 13:15 horas el general Juan Domingo Perón fallece de un paro cardíaco, a consecuencia del, por supuesto, del edema agudo de pulmón. Acá, si nosotros vamos a ver en la última placa, vemos que es algo muy anecdótico, lo ponemos como una cuestión, yo diría, de una placa de museo. Por supuesto, a los peronistas le puede significar algo, a los antiperonistas le puede significar otra cosa, pero ese que vemos acá es el electrocardiograma de Perón y es el último latido de Perón. Es el último latido del corazón del general Perón. Esto obviamente, bueno, aparece en muchas imágenes y muchos libros, pero como digo, para finalizar un poco con esto que tenía el general, yo creo que desde el punto de vista político intentó hacer al último, cuando vino a su tercer gobierno, algo que evidentemente él, siendo más maduro, siendo más cauto, siendo más global, siendo más estadista, quiso transformar algo en el país, pero no tuvo las posibilidades, y de hecho ha generado el general Perón desde el 17 de octubre del 45 lo que nosotros llamamos un peronismo, antiperonismo, que lamentablemente dura hasta nuestros días inclusive. Muy interesante, doctor. ¿Hay algún paralelismo? La semana pasada hablamos de salud de Ilia, ¿verdad? Así es. ¿Algún paralelismo en cuanto a la salud de estos dos personajes de la historia? Bueno, en general los presidentes sufren mucho de estrés, sufren mucho de problemas cardiovasculares. De hecho, lo sufrió el famoso síndrome de la carótida, ¿se acuerdan? De Carlos Menem, lo sufrió también de la Rúa, lo sufrió también Cristina Kirchner. Bueno, de hecho sufrió de problemas cardíacos, murió de problemas cardíacos Néstor. Es decir, que yo creo que hay una salud un poco específica de los presidentes, que tienen que tener una fortaleza determinada, porque si no su cuerpo le pasa una factura. El presidente Ilia en realidad ya murió de viejo, digamos, Claro, pero ya murió fuera de su presidencia y fuera de lo que significaba el estrés que normalmente tenía en este caso el general Perón, que era presidente. Yo creo que un presidente argentino tiene una salud y un presidente de otro país es otra cosa, ¿no? Totalmente, otra cosa. Acá hay que tener realmente una salud de hierro para sostener este país y llevarlo adelante. Bueno, doctor, muchas gracias. A vos. Hasta el martes que viene. Nos vemos el martes. Hacemos la pausa, ya volvemos.